Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a considerar el versículo número 30 en la secuencia de este estudio que hemos venido desarrollando sobre los personajes bíblicos que se mencionan en este capítulo, reconocidos por su fe. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy de la fe de Josué y el pueblo. Y esa fe entonces la hemos titulado una fe que conquista. Amén. Una fe que conquista. La fe de Josué y el pueblo. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Padre celestial, en esta hora, sé propicio a la necesidad que hay en medio de todos nosotros, los que estamos escuchando este mensaje. Háblanos, oh Dios, una vez más, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Hermano que está conectado, le voy a pedir que por favor permanezca ahí, porque es necesario oír la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que el creyente que deja de escuchar la palabra de Dios es un creyente que se va secando. Espiritualmente se va muriendo y a lo último de seguro terminará afuera, porque la palabra de Dios es nuestro alimento, la palabra de Dios es nuestra agua, la palabra de Dios es nuestra luz, amén. La palabra de Dios es nuestro escudo, amén, porque en ella, a través de ella recibimos fe. Pero la palabra de Dios también es nuestra espada. Entonces, por eso no podemos dejar de oír la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces a hablar de la fe de Josué y el pueblo. Por eso dice el texto: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta fe, así como los anteriores personajes, les hemos ido dando un título. Por ejemplo, a Abel le colocamos la fe de Abel, una fe que trasciende. A Enoc, una fe que agrada a Dios. A Noé, una fe temerosa y reverente. A Abraham, una fe obediente y confiada. Y así, con Sara, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés. Y hoy entonces llegamos aquí al capítulo 30, donde se nos habla de esta maravillosa conquista, de esta maravillosa victoria que el Señor le concede a Josué, que era el que estaba al frente, liderando el pueblo, conduciendo al pueblo, dándole las instrucciones al pueblo de parte de Dios. Recuerden que Moisés fue el líder que Dios usó para llevar al pueblo al desierto, y luego entonces viene el reemplazo de Moisés, que es Josué, y es el encargado de introducir el pueblo a la tierra prometida y repartírselas. Entonces nos encontramos con esta maravillosa historia que me parece muy sorprendente,
Pero quiero hacer un paréntesis aquí para invitarles a que cuando leamos estos hechos portentuosos, estas cosas maravillosas, recordemos que la Biblia es un libro más de principios que de formas. Y a veces nosotros somos dados para tomar más formas que principios. Entonces creemos que, por ejemplo, en este contexto, que fue por las 7 vueltas, entonces hay líderes que ponen a la gente a darle vueltas a las cosas para que obtener victorias, y no, eso fue la forma que se utilizó allá, pero esa forma no está dada para que nosotros la repitamos. Hay que repetir son los principios, lo que enmarca la profundidad de la historia, para nosotros no caer en esas desorientaciones y pegarnos esas desubicadas en la vida cristiana, porque hoy en día hay gente haciendo muchas cosas más que creyendo, porque le están otorgando la victoria a las formas. Y aquí la forma simplemente fue una manera de Dios utilizar para ese momento, pero no quiere decir que ahora sea así. Entonces vamos a rescatar algunos principios de esta historia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tengamos en cuenta que Jericó no era cualquier clase de ciudad. Jericó era como un estado, era una ciudad muy importante. Era una de las ciudades más antiguas de todas las mencionadas en el Antiguo Testamento. Esta historia la encontramos en el capítulo 6 del libro de Josué. Ahí está la historia conocida como la toma de Jericó, la famosa toma de Jericó. Pero hay algunas cosas que quiero resaltar de esta historia y quiero compartirles. Lo primero es resaltar en la historia la grandeza de Dios. Amén. En la manera como Dios se le presenta a Josué en el capítulo 5, versículo 13 al 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, lo primero que me parece interesante resaltar es la forma como se le da a conocer el Señor a Josué, y se le revela como el príncipe del ejército de Jehová. Y mire cómo es Dios de ordenado, cómo es Dios de congruente, que precisamente dependiendo las necesidades o las situaciones, pues así mismo Dios se les revelaba para que el pueblo tuviera la capacidad de creer y de aferrarse. Mire que aquí Dios no se le presentó ni como se le presentó a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Aquí se le presentó como el príncipe del ejército de Jehová. Y eso me parece muy interesante, porque recordemos que el pueblo se va a enfrentar a una batalla, a una guerra. El pueblo va en pro de una conquista. Así que para ir seguros, pues lo mejor es que Dios se nos presente como un guerrero, como un conquistador, porque eso nos va a dar seguridad. Así que Dios toma ese nombre para revelársele a Josué, con el propósito de que él y el pueblo puedan tener la seguridad de la victoria frente a sus enemigos. No se le presentó así a los anteriores porque no era necesario. ¿Y qué quiero decirles con esto, hermanos?
que en este tiempo, después de conocer todas las revelaciones y manifestaciones que Dios nos ha mostrado a través de las experiencias de Israel y posteriormente a través de las experiencias con los apóstoles, la iglesia en este tiempo, en este momento de la historia, tiene que estar convencida de que tiene un Dios que nos puede ayudar en cualquier necesidad que se nos presente en la vida. Digamos gloria a Dios. Si necesitamos uno que haga milagros, Él le hace milagros. Uno que sane, Él sana. Uno que consuela, Él consuela. Uno que guarde, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Si necesitamos un libertador, Jesucristo es nuestro libertador, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así de que, hermanos, tenemos Dios para cualquier necesidad, para cualquier momento, para cualquier dificultad que se nos presente. Nuestro Dios tiene la facultad y el poder para ayudarnos en todas las circunstancias. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no sé qué situación esté pasando usted. Enfermedades, ataduras, tristezas, desconsuelos, preocupaciones, en fin, lo que sea. Hermanos, en medio de nosotros está el único Dios verdadero que tiene todas las facultades para ayudarnos en todas las circunstancias que vengan. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Así que eso nos tiene que inspirar a adorar a Dios. Mire que Josué, cuando el Señor se le presentó como el príncipe del ejército de Jehová, ¿qué hizo? Se postró y lo adoró, lo reconoció. Porque, hermanos, cuando usted descubre la grandeza, el poderío, la majestad, la soberanía, cuando usted descubre el Dios de la Biblia, usted, en vez de quejarse, levanta sus manos y lo adora, dobla sus rodillas y lo reconoce, y en todo momento, hermanos, tiene una confianza y una seguridad en su Dios. Yo no sé si Josué antes de estaba asustado. Puede ser que sí, como humano. Y ahora, y mire Jericó, ¿qué vamos a hacer? No, y con este pueblo, ellos no son guerreros. Y ahora, el tremendo problema que tengo, posiblemente estaba asustado. Pero como Dios conoce los corazones, se le presentó a Josué y le dijo: si usted necesita uno que pelee por ustedes, aquí estoy yo. Vayan confiados que yo voy a darles esta victoria. Digamos gloria a Dios. Así que vemos entonces a Dios cómo conduce al pueblo de Israel en este primer encuentro con sus enemigos de un modo sobrenatural. Hermanos, nadie se imaginaba este espectáculo, porque usted se pone a leer esta historia y esto es un espectáculo, hermanos. Esto es un hecho portentoso. Esto es una cosa extraordinaria lo que sucedió ese día. Bendito el nombre de Jesús. Cómo Dios conduce a Israel a conquistar una ciudad amurallada, bien equipada, sin que hiciera absolutamente nada en cuanto a la pelea. Nada. Dios le entregó a Jericó al pueblo de Israel y a Josué en sus manos. Es más, Dios se los había prometido entregarles este territorio. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada,
a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que era la promesa de Dios. Y en esta historia, Dios nos vuelve a corroborar que lo que Él promete, lo cumple. Dios nos vuelve a corroborar que su palabra, hermanos, se cumplirá por encima de lo que la gente diga o piense. Se cumplirá. Alabanzas al nombre de Jesús. Y nosotros contamos con un gran privilegio, y es de tener las palabras de Dios escritas. Y cuando vamos a este libro nos da la seguridad de que lo que Dios promete se cumple. Así como todo lo que ha prometido se ha cumplido. Por eso la iglesia ahora más que nunca está convencida que el que prometió venir vendrá y no tardará, porque fiel es el que lo ha prometido. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa es la promesa que la iglesia está esperando en este momento. Alabanzas al nombre de Jesús. La primera promesa que la iglesia esperó fue el advenimiento del Espíritu Santo, y cuando llegó el día de Pentecostés, el que es fiel y verdadero cumplió derramando el Espíritu Santo como lo había dicho por los profetas y como lo había prometido el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, estamos esperando es que Él nos dé la orden. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso es lo que está esperando la iglesia en este momento. Y yo quiero decirles, hermanos, aunque el mundo se quiera burlar de lo que estamos diciendo y quiera tenerlo en poco, y muchos de nuestros hermanos le estén creyendo más al mundo que a lo que Jesucristo ha dicho, la iglesia ahora más que nunca está convencida de que Jesucristo es fiel a su palabra, fiel a su promesa, hermanos. Así que estemos preparados, porque muy pronto nos vamos de este mundo. El que le prometió a Josué entregarle a Jericó es el mismo que nos prometió un día venir por nosotros. Así que póngase firme, póngase las pilas. Deje de estar vacilando con la vida cristiana. Conságrese y fírmese, afírmese en Dios. Tome las cosas de Dios en serio, porque esta vida cristiana no es un juego ni un pasatiempo. Esta vida cristiana es una vida real. Aquí caminamos por la fe y estamos convencidos que el Señor nos dará la victoria. Digamos gloria a Dios. Hay otra cosa interesante dentro de la historia, y es la manera como Dios pone a prueba la paciencia del pueblo. Porque, hermanos, los seres humanos somos impacientes. Nosotros queremos pedirle a Dios algo ya y que Él no la dé, apenas la pidamos. A veces estamos haciendo algo y queremos que ya mismo se den las cosas, porque el ser humano es impaciente. Y dentro de la historia yo veo que Dios le pone a prueba la paciencia al pueblo, porque Él le dice a Josué
esa tierra, esa ciudad de Jericó, la voy a entregar en tus manos. Y no solo la ciudad, le voy a entregar al rey, le voy a entregar al ejército y todos, se los voy a entregar. Y les dice, pero ustedes van a ir y todos los días van a ir a sonar la trompeta. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces en las historias bíblicas, antes del cumplimiento de la promesa, se pone a prueba la paciencia. Se pone a prueba la paciencia. Antes del advenimiento del Espíritu Santo, el Señor dijo, quedaos en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y ellos se fueron, pasó un día, pasó 2 días, 3 días, 4, 5, 6, 7, 8, al 10º día. Y en esa espera, los impacientes se fueron. Los impacientes abandonaron el aposento alto. Porque si usted lee 1 Corintios, la Biblia dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, habían aproximadamente 120. ¿Dónde estaban los 380? Se impacientaron, posiblemente. No esperaron. Porque es que a la gente no le gusta esperar. Le gusta poner a esperar a los otros, pero no le gusta esperar. Se vuelve impaciente. Pero el Señor es fiel. Y aquí lo vemos otra vez. Vayan 6 días y cada día denle una vuelta. Rodeen la ciudad. Y ellos dirían, pero es que lo puede hacer en el primer día, ¿por qué nos va a hacer fatigar? ¿O es que Dios necesita de 7 días para hacer la obra? No, hermanos. Dios puede hacer las cosas instantáneamente, pero Él pone a prueba la paciencia. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿A usted no le llama la atención por qué el apóstol dice que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor? Bendito es el nombre de Jesús. Y debemos ser pacientes los unos con los otros. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo este tiempo de espera ha llevado a los impacientes a abandonar el camino? ¿Ha llevado a los impacientes a torcerse? ¿Ha llevado a los impacientes a no buscar más de Dios? Pero usted y yo que estamos aquí, hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor, porque Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Mire la historia. Fueron 7 días. Los primeros 6 días una vuelta. Y el último día 7 vueltas. Fueron 13 vueltas. 13 vueltas. Y de seguro cansados, extenuados. Posiblemente los rayos solares los fatigaban. Tenían que cargar el arca. Tenían que marchar. Tenían que hacer una cosa y la otra. Y no era darle una vuelta, una cuadra, una manzana. Era una ciudad. Denle la vuelta a la ciudad. Y el último día 7 vueltas. Alguien dirá, pues si la hacemos en carro o en caballo, pues bien, pero a pie. Es como si yo le dijera, vaya, dele 7 vueltas a la ciudad de Ocaña. Yo creo, hermanos, que ese último día esa gente terminó. Porque uno diría 1, pero 7. Pero es que a Dios le gusta ver dónde está la gente que verdaderamente le cree. Porque la vida cristiana no es de tilín, tilín, hermanos. La vida cristiana es de relación. La vida cristiana es de convencimiento. La vida cristiana es de carácter, de firmeza. La vida cristiana es de seguridad. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso el salmista dijo: yo esperaré pacientemente a Jehová y estoy seguro que Él me oye y me librará de todos mis temores. Bendito es el nombre de Jesús. Muchos se han ido porque son impacientes. Muchos dejan de orar porque son impacientes. Muchos dejan de recibir porque son impacientes.
Pero soportemos, esperemos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y mire que en la historia el Señor los pone a prueba. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Tenían que rodear la ciudad 7 días. Y el último día 7 veces. Pero hermanos, el que le cree a Dios va con Dios hasta el final, porque sabe que Dios no lo dejará avergonzado. Aunque nuestra fe parezca locura, recuerde que en la fe en Dios ella conquistará reinos y hará proezas para la gloria de nuestro Señor. ¿Usted cree que los ejércitos allá sobre las ciudades, permítame nacer aquí como, miraban a los israelitas? Ve, esta gente volvió loca. Tremendas murallas, tremendas paredes, tremendas puertas. Y que se van a caer los muros. Esta gente volvió loca, no tiene sentido. Porque es que la fe del evangelio no tiene sentido para la lógica humana. Porque la lógica y la fe son como el agua y el aceite. Y nosotros no vivimos por lógica, nosotros vivimos por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces yo me imagino a los soldados burlándose de los israelitas. Pero hermanos, no importa que se burlen de nosotros. Nosotros hemos decidido creerle a Jesús. Y nos moriremos creyéndole a Jesús. Porque los que creen en Jesús, Él nos guiará aún más allá de la muerte si fuera necesario. Bendito es el nombre de Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Y la gente se burlaba. Y se han inventado cantidad de teorías para tratar de encontrarle como una respuesta lógica, científica. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Dice la historia, la TLA traduce el hecho de que los muros se derrumbaron, los traduce como que se vinieron abajo. Es decir, los muros no cayeron ni hacia adentro porque acababan con la ciudad, ni hacia afuera porque acababan ¿con quién? Con el pueblo de Israel. El hecho es más portentoso. Y por eso es que me pareció tan interesante. Porque en el año 1400 los arqueólogos dan testimonio de que en esa ciudad, en ese territorio donde estaba Jericó, hay unas murallas hundidas. Es decir, las murallas se hundieron, hermano, de una manera sobrenatural. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada, 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 nada. Lo que pasa es que uno quiere ponerle condiciones a Dios. Pero en la soberanía de Dios, en la supremacía de Dios, hermanos, lo que Él se propone hacer, lo hace. Los arqueólogos identifican esos muros y argumentan que fue un cataclismo sobre el año 1400 en la época de Josué. No, eso, llámenlo como quieran, pero es que nosotros somos creyentes de lo que Dios ha dicho. Amén, hermanos. Y la Biblia dice que el Señor, y se lo voy a leer: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Aleluya. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.
Porque el poder de Dios, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Los muros se desplomaron sobre ella misma. Los muros representaban la opulencia, la grandeza, la majestad de la ciudad, la seguridad de la ciudad. Los muros representaban para el pueblo, hermanos, su máxima protección para Jericó. Pero los muros se desplomaron sobre ellos mismos. Y a mí me parece muy interesante esto, porque el mundo hoy en día saca pecho de sus teorías, de sus ideologías, de su filosofía, de su ciencia. El mundo, hermanos, saca pecho de todo lo que ellos saben y hacen. Pero un día todo eso se desplomará sobre ellos mismos. Sobre ellos mismos se desplomará. Y así como las piedras del templo de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra. Asimismo, los imperios, las potencias, los gobiernos, los poderes, la misma ciencia, la misma filosofía, los mismos credos se van a tener que derrumbar sobre ellos mismos ante la aparición majestuosa del único y soberano Dios, bendito por los siglos de los siglos. Correrán a las piedras y le dirán los grandes: caigan sobre nosotros y apártennos de esa grandeza, de esa ira. Hermanos, esta iglesia tiene que andar segura. Alabanzas al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Pero yo quiero aclararles algo esta noche. No fueron o no fue la acción de los ejércitos de Israel. No fue la acción de los ejércitos de Josué. No. Hermanos, fue el poder de Dios. Nuestras victorias, nuestras conquistas se deben es al poder del Espíritu Santo que obra en medio de la iglesia. ¿Alguien dice amén esta noche? Diga gloria a Dios. Hermanos, humanamente no había sido posible para el ejército de Josué, ni para ningún ejército hubiera sido posible que esos muros se derrumbaran como se derrumbaron. Yo me puse a pensar cuántas toneladas de dinamita, de explosivos, se hubiesen tenido que necesitar para tumbar todos los muros de la ciudad de Jericó. No, hermanos, yo creo que el mismo estruendo hubiera matado a los que estaban interesados en tumbarla. Pero hermanos, es que como dice el profeta Zacarías, es que esto no es con espada ni con ejército. Esto tiene una identidad propia. Esto tiene un poder sobrenatural propio. Es con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Así de que interesante todo esto de la historia. Pero quiero terminar diciéndoles algo. La Biblia dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y la pregunta es: ¿por la fe de quién? La respuesta entonces es múltiple. Por la fe de Josué y por la fe del pueblo. Por un lado, la fe de Josué, que creyó y obedeció a Dios en todo lo que Él le mandó, que le creyó al príncipe del ejército de Jehová. Ahí está la fe de Josué. Pero también era necesaria la fe del pueblo, porque esta era una conquista colectiva. Esta no era una conquista individual. Esta era una conquista colectiva. Gloria a Dios. Una cosa es la fe individual
y otra cosa es la fe colectiva, la fe grupal. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? La iglesia se reunió a hacer oración y el Señor lo libertó. Y en muchas ocasiones usted encuentra en el libro de los Hechos a la iglesia orando, una fe colectiva. Y la fe colectiva es necesaria para conquistar asuntos colectivos, situaciones que se nos presentan. Momentos donde, hermanos, necesitamos unirnos. Hay situaciones que usted con su fe puede conquistar, pero hay otras donde usted tiene que aprender que necesita de la iglesia, de la oración de la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire la fe colectiva del paralítico y los 4 que lo bajaron por el tejado. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: bendito es el nombre de Jesús. Y yo creo, hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo, y lo vuelvo a reiterar, los últimos tiempos que le queda a la iglesia en esta tierra los estamos viviendo nosotros. Yo les voy a decir algo que creo en mi corazón: somos parte de la generación que será arrebatada. Bendito es el nombre de Jesús. Así que como iglesia, ahora más que nunca, necesitamos unir nuestra fe. Necesitamos, hermanos, rodearnos los unos a los otros. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos la colectividad cristiana. Todos orando por todos, clamando por todos, pidiéndole al Señor que guarde a la iglesia, que bendiga a la iglesia, que cubra a la iglesia, que respalde a la iglesia, que use la iglesia, que sostenga a la iglesia, que reprenda todo lo que se quiera levantar con la iglesia, y como iglesia estar unidos, hermanos, porque recuerde que nos vamos a ir como iglesia, nos vamos a ir como iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que yo veo en la escena una fe colectiva. Todos, no solo, permítame decirlo, no solo la fe del pastor, la fe del pueblo. Todos. Y yo quiero esta noche decirles, hermanos, vamos a enfrentar dificultades y seguro vendrán otras más. Pero vamos a unirnos todos a creerle a Dios, a creer en la palabra de Dios, a buscar la ayuda del Señor y recuerde, a esperar en Él. A esperar en Él, hermanos. No te impacientes. Una iglesia triunfante es concebible cuando todos sus miembros viven en la esfera de la fe. Así que hay situaciones por conquistar como iglesia, pero vamos a unirnos en este tiempo más, a orar los unos por los otros, a hacer la obra del Señor todos, a preocuparnos. Vamos a ganar grandes victorias en el nombre de Jesús, todos como un solo hombre, como un ejército poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas. Pónganse de pies, vamos a orar. Hay situaciones donde, hermanos, necesitamos todos unirnos. Usted no se ha dado cuenta que en este tiempo la iglesia se ha unido en ayunos nacionales, internacionales, en vigilias nacionales, en programas de clamor nacionales, toda una iglesia. Lo que pasa es que hay muchos que no se conectan, que andan por allá en otras cosas, teniendo la oportunidad, pero
tenemos por parte de nuestras autoridades convocatorias para unirnos en fe. Vamos a clamar. Tuvimos hace poco una vigilia, ¿recuerdan? Una vigilia internacional, una vigilia mundial la tuvimos. Hemos tenido ayunos. Hace poco, el domingo, tuvimos un ayuno distrital. Vea, la iglesia, hermanos, en una fe colectiva. Alabanzas al nombre de Jesús. Y por la fe de Josué y el pueblo, los muros se cayeron, hermanos. Entonces yo me atrevo a pensar que por la fe suya y por la fe de nosotros los pastores, por la fe de la iglesia, en este tiempo vamos a ver cómo la gloria y el poder de Dios sigue haciendo grandes proezas y maravillas, para que el mundo se dé cuenta y tenga que reconocer a Jesucristo el Señor. Soberano Dios, te doy muchas gracias en esta noche, Padre amado, por tu bendita palabra que nos inspira. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, oh Dios del cielo, te doy gracias. Aleluya, aleluya. Oh Padre amado, aquí está la iglesia como un solo hombre, delante de ti, reconociendo tu grandeza, aceptando tu palabra, confiando en tus promesas. Oh Señor, guárdanos y ayúdanos para seguir conquistando situaciones que como pueblo tuyo vamos a enfrentar. En el nombre de Jesús, gracias te damos.